Bueno, a ver, este video, en este video quisiera dar algunos ejemplos eh, dentro de una terapia de cómo es que se ve o trata holísticamente la manifestación de un bloqueo o lo que conocemos por enfermedad. Una terapia inicia normalmente con algunas preguntas, ¿sí? que son importantes dentro del contexto del holismo, habíamos dicho, ¿sí? Entonces, las preguntas con las que suelo empezar una terapia son, primero, si la persona es diestra o si es zurda, porque esto me va a indicar su polaridad, me va a indicar su lado activo. La parte que rija a la persona va a ser su lado activo, va a ser su lado masculino, su lado productivo. Y el contrario va a ser el lado yin, el lado femenino. Esto es importante, volvemos a lo mismo, ¿no? a este contexto de holismo, ¿sí? Luego, cuando ya aplique el ejemplo en sí de una terapia experimentada, de una terapia vivida, de repente calza un poquito mejor. Luego, ¿cuándo fue la primera vez que la persona fue consciente de esta manifestación, de este dolor, de este fastidio? ¿Sí? Luego sería, ¿qué le pasa y cómo le pasa? ¿Cómo se lo vive? ¿Cómo lo siente? Porque el dolor, la enfermedad puede generar miedo, puede generar angustia, puede generar tristeza, puede generar una serie de emociones, ¿sí? Que no, la misma enfermedad no significa ni se vive igual en todas las personas, ¿okay? Y luego, para el paciente, ¿qué sentido tiene o qué relevancia o qué uso tiene la parte afectada? Vamos a decir, si yo soy pintora, ¿sí? Y soy diestra, pues si se me afecta la mano derecha, que es mi lado productivo, va a tener mayor relevancia para mí que si se me afecta la mano izquierda. Pero si fuera futbolista y se me afecta la mano derecha, casi no me es relevante, ¿sí? Por eso es esta pregunta. Entonces, ahora, llevado a la terapia en sí, vino una chica, había sido ya operada de un tumor en uno de los ovarios. Justo eso le pasó cuando se iba a casar. Y cuando llega a mi consulta, ya tenía metástasis en todos los ganglios, ¿sí? Y esto hacía aproximadamente 6 meses, si no me equivoco. Y bueno, ya más allá de a dónde era, porque era la parte central, el útero, ¿verdad? O sea, donde comienza. Pero sin embargo, al ser una trompa, al ser un ovario, pues tiene una lateralidad que ya va hablándonos, ¿sí? Pero sobre todo volvemos al punto de qué es, cómo se lo vive, ¿okay? En el caso de esta chica, pues ella no manifestaba mucho conocimiento de esto. Yo le comentaba que normalmente el cáncer es falta de perdón de algún hecho o frente a una persona que nos haya hecho algo, o a veces, muchas veces, con nosotros mismos. Pero ella no, me decía que ella más lo atribuía a que se acababa de casar y que la convivencia estaba siendo un poquito difícil. Pero bueno, el punto es que dentro de la terapia lo que descubrimos fue que este bloqueo se generó cuando ella tenía 12 años, ¿sí? Que muere la abuela. Y cuando ella se va a casar, lo que ella resiente, lo que ella le duele, lo que ella le afecta, lo que ella, en el fondo, por decirlo de alguna forma, no perdona, es que la abuela no esté, porque la abuela había sido como su mamá, ¿sí? En algún punto de su vida, porque bueno, se había hecho cargo de ella por un tiempo. Entonces, el hecho que no estuviera, que le faltara en el día más importante, le afectaba.
y ahora que estaba viviendo esto de la convivencia y lo difícil que le estaba resultando, pues estaba degenerando en esto. El punto es que la persona al trabajar, al observar esto, al observar y aceptar que la abuela ya no estaba, al aceptar que sí, que le encantaría que estuviera, que le encantaría tenerla cerca para decirle, para que la abrazara, para que la cobijara, no lo sé, y que no estuviera, era lo que a ella le estaba generando, ¿sí? Esta metástasis. Y literalmente ella se iba a ir de viaje para hacerse un estudio fuera, y no viajó y se curó sin ninguna operación, sin nada que le afectara al cuerpo, ¿no? Solamente con el hecho de poder observar y trabajar este hecho, ¿sí? Igual una persona vino y ya le habían retirado el ramillete de ganglios del lado izquierdo. En el caso de esta persona era un señor y estaba presentándosele problemas en la vejiga, en los riñones y en la próstata. Entonces, para todo esto, este señor era zurdo y era el lado izquierdo el afectado. Entonces yo le preguntaba a él primero esto, si era diestro, si era zurdo, qué importancia tenía para él este lado, qué sentido le daba a esta área de donde le habían retirado los ganglios, que vendría a ser como que la axila. Y él lo que me decía era que para él era como lo que se usa para abrazar, para cobijar, ¿okay? Entonces, si decimos que su lado activo era el izquierdo, la pregunta que cabía era si él sentía que de alguna forma no estaba cumpliendo, no estaba haciendo protección para alguien, ¿sí? Desde su función de papá, de esposo, de pareja, de padre, de hermano, no lo sé, o si él había tenido en algún momento esta carencia, ¿sí? Lo interesante es que cuando uno hace estas preguntas, ¿sí? El alma reacciona. Y este señor se echó a llorar como un niño de verdad, porque encontró el bloqueo y ahí es donde él me cuenta, ¿no? La historia. Y le había hecho falta el papá, que lo protegiera en situaciones X. Pero lo importante y maravilloso es eso, ¿no? Que esa base de preguntas generales, amplias, que tienen que ver con la vivencia, con la experiencia, con el sentir, con el pensar, lo que hace que podamos trabajar, que podamos encontrar el bloqueo. Eso es para mí, ¿sí? Lo que le da este nombre a estas terapias, a este término holístico, que no ve al cuerpo como una parte, sino que ve el cuerpo como la oportunidad de manifestar un bloqueo y poder sanar, aliviar, soltar, perdonar. Eso sería lo que yo le